Muy buenos días, amigos, o noches, o dependiendo en qué lugar del planeta se encuentren. Mi nombre es Helmut, tatuador en este oficio hace 22 años, eh, y a mi derecha está Diego Humberto, también tatuador hace 22 años también. Supongo. Bueno, les queríamos o les queremos compartir esta iniciativa que viene ya trabajándose hace unos buenos años desde pandemia. Diego fue el precursor junto a dos colegas más de un podcast llamado Tatú en tiempos inciertos. Y en esa época se hablaba un poco de lo que para nosotros era el tatuaje antes. Y bueno, definitivamente durante todo este tiempo que ha pasado desde pandemia, el tatuaje se ha reestructurado, reconfigurado y pues venimos otra vez a traer un poco estas reflexiones sobre el presente de este oficio. Bueno, yo soy Diego. Al comienzo de la pandemia tuvimos la iniciativa de abrir como este espacio de conversación, tal vez de una forma más romántica. Entrevistamos a algunos colegas que nos contarán su historia y pues en tiempos inciertos en ese momento, pues pensábamos que era el tatuaje, o sea, qué iba a pasar en ese momento. Ahora, 5 años después, las cosas han cambiado. Hubo un impacto muy grande después de esa fecha para muchos. Y pues también después de esa fecha también entraron muchos nuevos también. Entonces decidimos retomar este formato, ahora visual y en audio, de tener estas conversaciones grabadas que siempre tenemos, ¿no? Que muchas veces son mucho más profundas y también desde una perspectiva ya así como han pasado 22 años casi, desde que nos conocimos y empezamos a tatuar, pues ahora también somos personas que tienen 40 años, que están en el lado B tal vez de la historia, que esperábamos que hasta íbamos a llegar con ciertas cosas o en cierto estatus y todo ha sido lo contrario. Y considero que es un espacio también para reflexionar. Tal vez en este momento hay muchos podcasts o grabaciones que nos dan también una falsa perspectiva de las cosas o muy superficial, ya que hemos tomado o hemos tenido conversaciones muy profundas que queremos compartir con ustedes. Nuevamente, aparte de las diferencias que hayan entre los que nos escuchen o no, todos están invitados y los que se sientan identificados a venir a conversar si tienen alguna idea más a unirse a este proyecto, que al final también recopila lo del principio, que era intentar dejar una historia e inspirar a la gente y que vean nuestra forma de amar este oficio y cuánto nos ha sacado lágrimas, como también nos ha sacado risas de victorias, ¿no? Alegrías. Hay algo muy particular que surge como concepto y que le he escuchado a Diego hace rato que me parece muy interesante, así como no, en nuestra época habían los cassettes donde uno escuchaba música, que había un lado A y un lado B. En el lado A eran las canciones como o los tracks que más pegaban y en el lado B eran como cosas que quedaban en un segundo plano. Y de alguna manera, porque decimos que hay un lado A y un lado B y por qué pertenecemos al lado B. Hablemos un poquito como de esto para la gente que nos ve, no solamente colegas tatuadores, sino la gente que consume el tatuaje ahora, que entienda un poquito cuál es la perspectiva tanto de las nuevas generaciones como de las que llevamos algún tiempo desarrollando esto. Bueno, ahí ya empieza a fluir la cosa, ¿no? Y así es como salen nuestras conversaciones. Y el lado B, dentro de mi romanticismo depresivo, es como siempre me he sentido y siento que la vida, no que uno se sienta más al otro, sino siempre he sentido que soy una persona alternativa a lo que fui encaminado a ser. Y lo del concepto del lado B y el lado A que hemos conversado muchas veces, es que muchas veces en ese cassette
en el lado A uno siempre grababa eh, lo que uno le gustaba más y el lado B uno se le olvidaba, pero tenía que llenarlo y a veces era el lado B como ya estaba cansado de todo lo común, el lado B guardaba lo que sinceramente a uno le llamaba la atención, que tal vez era la música más diferente de lo diferente que uno ya le gustaba y para llegar al lado B había que escuchar el lado A, estar cansado, pero tomarse ese tiempo de decir, oiga, venga, este es el lado que yo escogí, tal vez no va a ser el más comercial, pero el que es más auténtico a mí, ¿sí? Entonces creo que todo va, como que todo se une, todo es un conjunto, pero a la misma vez en esa conjunción, así como en el colegio, la forma gráfica de lo que son los conjuntos, nosotros escogimos ser parte de uno, así como la de los números naturales y eso. Pues nosotros somos el lado B de haber escogido un camino alternativo en ese momento, que era el tatuaje. Creo que nos influenció el lado B del skate. Tal vez a mí también en el skate no me gustaba tanto como Tony Hawk y esas cosas, sino me gustaba más como lo underground, lo que salía en 411, cosas así. Y pues así mismo llegamos al tatuaje y nos impactó de esa manera. Entonces el lado B es un concepto interesante que no sé usted qué piense o cómo usted le hace el lado B en esas conversaciones. Sí, yo soy, o sea, no había pensado de esa manera, yo realmente ponía el cassette para de pronto poner allí algunas canciones de la banda que no eran como las más pegajosas, eso era la razón, pero que quedaban rezagadas de alguna manera. Lo veo más como un rezago de la primera ola que es mucho más llamativa y como que genera más euforia, hablando musicalmente. Y yo lo noto, digamos, en este tiempo como, de hecho, es que viéndolo en parte de la historia de la música, los cassettes se transformaron en un CD luego que solo tiene una cara y ahora los tracks son digitales y se fueron perdiendo de alguna manera, se fueron rezagando todas estas ideas que uno tenía de cómo percibía la vida. Y lo bonito de ese lado es que uno guarda cosas allí de alguna manera que vale la pena como escuchar, ¿no? O tal vez también uno piensa que vale la pena, pero tal Sí, vez para los demás es irrelevante porque quieren tal vez escuchar la canción más. claro, es que eso viene, como te digo, desde cómo nosotros que vivimos esa época musical teníamos pensado de que había un lado B de las cosas. En este momento no lo hay, que es una bonita comparación a lo que queremos llegar, es que las nuevas generaciones contemplan el tatuaje como si hubiera nacido hoy o hace muy poco y el tatuaje lleva mucho tiempo y no significa que porque lleve tiempo deba ser como antes, pero no significa que porque es así ahora es así el tatuaje. Cada persona tenía sus maleticas con cassettes, recuerdo yo, y cada persona veía tanta información y cómo la administraba en esos cassettes. Ese es el punto. Estas generaciones ahora no tienen esa posibilidad de percibir esos lados de la vida, esas perspectivas de la vida, sino es solo una, la que es la tendencia, ¿no? La música nos lo vende, el mercadeo nos lo vende, las redes nos lo vende. El mejor ejemplo es Instagram, solo hay una aplicación que pensamos que es la única alternativa para vender el trabajo, ¿no? Y eso nos ha ido mermando, siento yo, mucho de todo eso que podemos ofrecer como personas, básicamente. No, y me hizo pensar algo. Tal vez el lado A es el lado bonito de mostrar. El lado B, haciendo esa comparación como romántica con la música, que no solamente están los cassettes, sino también están los acetatos cuando uno los voltea. Ujú. Tal vez el lado B era el lado más sincero, donde el productor le decía, oiga, no, primero póngalo comercial y después le dejo ahí lo sincero, pero al final eso era como, no era lo bonito de mostrar, era como esos pequeños vestigios de lo que eran las cosas reales y tal vez el Instagram o lo que vemos ahora como las redes sociales es el lado A de aparentar
tal vez, o bueno, no todo en términos negativos, pero en esta conversación tal vez sí es reflexiva. ¿Y dónde está el lado B? Que por eso surgen estas conversaciones. Sí, no todo es lado A. En el lado B hay reflexiones profundas, hay, sí, oiga, ¿qué voy a hacer? Tal vez, ¿será que haber escogido este lado no tan chévere me va a llevar no tan chévere para los demás, pero si un proceso necesario, tendré que esconderlo? ¿Será que tengo que poner todo mi Instagram perfecto o también puedo mostrar como las cosas como son? No sé, creo que ese lado B también es sincero, pero también y es sincero y es genuino, ¿no? Porque al final no quiere complacer a alguien, a los demás, claro, sí, a un alguien sí, al oyente que llega allí, pero también quiere ser genuino y mostrar quién soy y cómo soy realmente, ¿no? Creo que el lado B, aunque todos vivimos de apariencias en cierta medida, el lado B es un poco más genuino, pero a la misma vez es más doloroso, ¿no? Claro, claro, porque no sigue los parámetros del lado A. Sí, hay algo particular, digamos, hablando ya un poquito más de redes. Eh, yo por lo menos en lo personal me ha frustrado un poco las dinámicas en las que uno tiene que entrar para agradar. Y hay algo muy delicado allí que lo he hablado hasta con amigos que son terapeutas y psicólogos y es cómo ciertas aplicaciones o maneras de manejar las tecnologías nos están dando la sensación de que tenemos opción de elegir cómo vender las cosas cuando básicamente nos están entregando marcos. Y tenemos que meter a estos personajes que somos nosotros y tal vez unos más gorditos, otros más flaquitos y deformarnos un poco nuestra esencia para poder caber allí. Y eso es lo que nos quita un poco como de lo genuino que hablábamos de esta época de tener lados, ¿no? Y, y la reflexión, creo que la mayoría de reflexiones que tenemos en torno a lo que está pasando ahorita en el tatuaje es, y lo que yo personalmente me pregunto es por qué yo tengo que hacer lo que se supone que me dicen que tengo que hacer para vender, porque un gran ejemplo es los templates, se llaman, que es como que alguien bota un marco y tú tienes que poner el tatuaje adentro, Ujú. o todos los primeros reels tienen que en los primeros 3 segundos hacer algo que capture, aunque son cosas que son estudios psicológicos que son efectivos claramente, no nos representan, por lo menos al 100% de la humanidad, así no se vive la vida real, ¿no? Entonces nos vamos nosotros de alguna manera viéndonos rezagados en un lado B que sigue existiendo a pesar que el lado A no muestre que es un lado, no es un todo. Eh, hay esta sensación en muchas de las personas, inclusivemente personas que son jóvenes también, no tiene nada que ver ni siquiera con la edad, sino con la perspectiva de cómo queremos vivir nuestro lado, nuestra vida. Sí, inclusive el lado A me pareció muy interesante, o sea, sí, son lados, ¿sí? Como que todos tenemos diferentes lados, pero todo no es el lado A tampoco, ¿sí? Claro, tal vez ahorita eh, es un momento de pensar muchas cosas y replantear, pero creo que también estar todo el tiempo con esa necesidad de mostrar, demostrar, demostrar, tal vez no está mostrando lo mejor de nosotros también, sino está aparentando lo mejor que pensamos que debe ser. Y también frente a esto también viene otra discusión también que hemos tenido y es cuán necesario es ese lado de aparentar o cuánto daño le hace al oficio y a los que están atrás de nosotros, inclusive a nosotros que estamos atrás de los que están enfrente, de esas apariencias mediáticas para los demás, pero a la vez qué está aportando para la obra, porque como creo que a veces venderse como el empresario o, o sí, como toda esta falsa
cosa que está saliendo en general en las redes de éxito y ahora encasillándola en el tatuaje, ¿qué tan duradera va a ser? ¿Sí? ¿Cómo será esa conversación de los nuevos que están ahora, que realmente son mucho más jóvenes, y cuando se acabe y salga otra cosa, cómo será la conversación de ellos a los 40, por ejemplo? ¿Sí? Creo que O también, seguirá así, o sea, lo lograrán yo mantener. creo que hay algo que aprecio en una perspectiva, digamos, como de admiración de las personas jóvenes, es el ímpetu. A veces el ímpetu es un poco impertinente, poco prudente, pero es la sensación de que no va a haber un mañana, como que entregan con su energía una cantidad de cosas y nadie sabe. Yo también fui joven y ni siquiera pensé que iba a llegar a los 40 en esto. Pensé que siempre me iba a ir bien, pensé que siempre todo iba a ser esta vida de rock and roll, que me encanta, pero la vida real es otra cosa, ¿no? Y hay algo allí también como que me hace como pensar mucho y reflexionar y es, una cosa es vendernos y entre más producido se vea eso que vendemos, menos tiempo tenemos real de ser lo que somos. Básicamente lo resumo en que a veces hacer tatuajes toma cierto tiempo y te enfocas haciendo eso o te enfocas en producir y poner las cámaras y las luces para grabar ese momento, Mm, pero las dos cosas no las puedes hacer. Y es algo que la gente allá al otro lado de la pantalla tiene que, de pronto si ya lo sabe, ratificarlo a través de un espejo como nosotros. Es ujú. entre más producido se vea lo que estás viendo, menos genuino es porque le quita esa cuestión de que es espontáneo. Y ahí es donde nosotros empezamos a partir nuestros caminos, porque nuestra lección a veces es, nuestras decisiones son, o será que documento cada paso tan interesante que me está pasando y se va desvaneciendo eso interesante en un producto final, o olvido todo esto de la manera de vendernos para realmente enfocarnos en lo que nos hace felices, tatuar, pintar, dialogar. Mm. Entonces es algo que vale la pena en cada proceso que tengamos de nuestras vidas, no solo en el tatuaje, ver qué tanto le estamos dedicando a la manera que nos comunicamos o por qué yo tengo que hacer cierta infraestructura para comunicar algo, ¿no? Que sí puede llegar a ser importante porque se trata de ventas, la misma palabra lo dice, pero la manera de vivir o que conocimos de vivir del tatuaje tiene mucha más profundidad y la profundidad toma tiempo, que lo que nos enseñan las redes y la manera de vivir ahora es que todo es muy rápido. Ujú. Entonces, entre más siento yo que hay más productividad en lo que uno vende, le quita a uno mucha de la esencia y de la profundidad para poder, para que sea, digamos, metafóricamente más liviano para poder venderlo. Entonces es chévere también que la gente al otro lado entienda un poco eso. Sí, sí, es verdad. Sí, al final, pues cada uno escoge, ¿no? Creo que los dos lados son una carga, siempre, siempre todos son una carga. También ahora el tema de la felicidad y alcanzarla en su máximo nivel es una mentira, pero pues también hay momentos que son felices, o sea, es un momento. Cada uno escogerá el camino que quiere. Sin embargo, me identifico con el camino más difícil. Ahora creo que me sale otro cuestionamiento, otra cosa. Es como siento que ahora está el discurso del sufrimiento, ¿no? Como de para qué sufrir si eso no es necesario. Y yo no lo relaciono tanto con el sufrimiento como ese pensamiento, llevándolo a todo lo que estamos hablando con el lado B y eso, sino que pienso que son elecciones, ese es el camino que yo elegí.
¿sí? Usted tiene una forma de llegar a uno de otra manera, pero no estamos yendo al mismo camino tampoco, ¿sí? Eso es lo que están vendiendo, como si usted va a llegar allá, usted llega al mismo camino, no, no es el mismo camino. Yo escogí el lado B y encontraré gente que lo esté recorriendo. que lo recorrerá. Claramente tal vez no son tantos, pero ese es también ese camino que yo asumí, que yo afronto y que quiero llevar hasta donde me lleve, ¿no? Inclusive muchas veces uno dice, no, marica, quiero solo escuchar ya este lado, no, pero pues la propia naturaleza dice, no, acá está lo mejor, Sí, vaya, sí, vaya sí, sí. ya. Usted dedicó tiempo en esto. Y bueno, esperaremos a qué cosas vienen, ¿sí? Ahora, pues cada uno de los que escuchan esto, qué lado escogieron ustedes sin ponerse como mártires, pero a veces también hay que sentir las cosas y pueden hacer el ejercicio. Sé que tal vez algunos ya no tienen ser tan asequibles a un vinilo o a un cassette, eso ya también, digamos que es obsoleto, pero si pueden escuchar un disco de la banda que más les guste y ponerle atención de pronto a las últimas canciones, a ver qué pasa, ¿sí? Y asimismo también en el momento si van a escoger un tatuador o si quieren hacer un tatuaje, ¿por qué no darle la oportunidad a esos que estaban antes? De pronto eso que sale en Instagram en principio, que te atrae, que tiene muchas cosas, pues ¿por qué no hacer la comparación con alguien tal vez que en un poco más de silencio mediático, pues lleva haciendo un proceso mucho más largo y más interior, de años, con más sapiencia y más técnica y más corazón a ver qué pasa, ¿no? Porque también está la opción, pueden quedarse con eso. Pero invito a esa reflexión, invito a ustedes a, a tener un poco como ese tema en sus cabezas, a ver qué preguntas les surgen o, o también decir no valió la pena escuchar esto. No sé, ¿qué concluye usted? Básicamente, este espacio desde hoy comienza para que escuchen un par de viejos o tal vez la invitación es también que aquí termine sentado alguien que quiera opinar sobre su propia visión de lo que es el oficio del tatuaje y que haya una conversación, no solo que sea una voz hablando a un lado sin eco, sino que cuando hay otra persona al lado haya esa conversación. Finalmente, lo que queremos es exponer lo que no se ha dicho. Y en algunos de los videos que subiremos más adelante, vamos a decir cosas que nadie quiere decir, que nadie le gusta escuchar y que finalmente hacen parte de algún lado del tatuaje, un lado A, un lado B, tal vez un lado C, pero que existe. Y es bueno que la gente lo sepa y lo escuche. Y dejemos de mitificar un poco o de distorsionar un poco nuestras decisiones para llegar, en este caso, a un tatuador o en el caso de la música, a una banda, a un grupo, o en el caso de alguna profesión, solo porque el Instagram nos muestre algo, hay un más allá. Y lo que pretendemos nosotros, nuestra intención, no la pretensión, sino nuestra intención, es abrir un espacio a lo que no se dice. Y algunas de esas cosas de repente sí vibrarán con esas personas con las que queremos realmente nutrir el oficio, básicamente. Entonces, Sí, y por último, esta reflexión, lo que a nosotros nos hace hacer esto, la motivación, es el tatuaje, pero sé que también esto puede abrazar a todos los a todos los oficios. haceres, Ujú. ¿sí? A todas las profesiones. Creo que acá surge la reflexión de algo que amamos hacer mucho y no entendemos por qué estamos pasando por esto o por qué tenemos estas conversaciones tan profundas, pero al final cuando vamos a la casa nos queda algo de reflexión
Y esto es una invitación también a todos los que están pasando por ese momento, que se sientan en un lado tal vez que escogieron y no era, a, a tener esos cuestionamientos que tenemos ahora. Entonces, pues nada, seguramente iremos mejorando cada vez más, entre más constancia tengamos. eh, y ya, tengan una buena tarde, una buena noche, un buen día, una buena madrugada. Gracias, H. Gracias, Diego, y esperamos que los hayamos, eh, ¿cómo diría? Les hayamos dejado una inquietud para ver lo que sigue en el siguiente video. Nos vemos. Corte. Perfecto.